Bueno, vamos a comenzar la clase. Un poco para ir estableciendo las fechas de los parciales. El primer parcial va a ser el jueves 26 de mayo en el horario de la clase que tiene la clase práctica. Entra hasta el práctico número 4, ¿sí? Y el recuperatorio y parcial, recuperatorio y promoción sería el miércoles 1 de junio, si no me equivoco, ¿sí? Vuelvo a decir, parcial, primer parcial, jueves 26 de mayo. Recuperatorio y aquellos que puedan promocionar, miércoles 1 de junio, siempre en el horario de la clase. En el caso del del parcial, entra el práctico número 4, y en el caso de la promoción, los temas que vimos, ¿sí? Ahora vamos a arrancar la unidad número 4. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, antes de comenzar? ¿Ninguna? Ninguno. Profe, perdón, ¿puedes repetir hasta qué tema se toma en el parcial, por favor? Hasta el práctico número 4. Práctico 1, práctico 2, 3 y 4. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. Bueno. En la unidad número 4, hoy, ¿qué vamos a ver de la unidad número 4? Tenemos 3 puntos de la unidad 4. Hoy vamos a ver únicamente el punto 1, que es la etapa del proceso contable, sobre todo lo que son las fuentes de datos, ¿sí? ¿Qué son las fuentes de datos? Cuando ingresan, ¿se acuerdan cuando vimos la gráfica y vimos cómo está compuesto un sistema de información? Y un sistema de información contable le decíamos la fuente de datos, después teníamos el proceso y luego salían los informes. En este caso, obviamente, son los informes contables. Dentro, y empezamos a analizar un poco lo que le iba adelantando, teníamos 3 etapas. Lo que podemos clasificar de las 3 etapas son las acciones, y decíamos, teníamos, en la primera era la entrada al proceso, en la segunda era el proceso por sí mismo, o sea, lo que el proceso hacía, todo lo necesario que debería hacer, de acuerdo a lo que ingresó en la primera etapa, y por último teníamos la salida del proceso. En este caso, si estamos hablando de un sistema de información, los informes necesarios para la toma de decisión. ¿Qué pasa en la primera etapa, en la entrada de datos al proceso? Tenemos captura de datos. En el proceso, en la segunda etapa, ahí la tenemos que clasificar, registrar y todo lo necesario, ¿sí? Para que a partir de esa segunda etapa se genere la salida de la información para la toma de decisión. ¿Cuáles son las herramientas que van a utilizar en la distinta etapa? En la primera etapa tenemos los comprobantes. En la segunda etapa tenemos las cuentas y registros. Y en la tercera tenemos los informes contables. En esta primera etapa, ¿sí? En esta primera etapa y en esta unidad, y en la primera parte de esta unidad, lo que vamos a ver son las herramientas de la etapa número 1, que son los comprobantes, los distintos comprobantes que nos podemos encontrar, que sean las herramientas, ¿sí? De esta primera etapa, que son la captura de datos. Esto es un proceso contable separado en sus etapas. La primera parte en forma genérica, y ahí vamos desglosando cuáles serían las herramientas para cada una de esas etapas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, dijimos que la primera etapa era la entrada al proceso. ¿Qué se procesa? O sea, ¿qué debemos tener en cuenta? Siempre hablando del punto de vista contable. Siempre ya acá nos ubicamos no en un sistema de información en forma general, sino ya desde el punto de vista de la contabilidad. ¿Qué se procesa? Operaciones con terceros. Es decir, operaciones que la empresa o que el ente contable hace con terceros. Operaciones y hechos económicos que la empresa o el ente contable haga con terceros. También puede haber hechos internos dentro de la empresa que generen, ¿sí?, entrada de datos al proceso, como puede ser una empresa industrial donde el sector de producción
pida, por ejemplo, a través de un comprobante interno, a través de hecho interno, insumos, ¿sí? O materiales para la producción del producto. Entonces ahí ya no hay una interacción con lo externo, con lo tercero, sino que son hechos que ocurren dentro de la empresa. Y también, ¿sí? A veces, y muchas veces, sobre todo en Argentina, cuando hay repercusiones, ¿sí? Ya cuando cambia el contexto, ya sea del mercado, del país, del mundo, como por ejemplo cuando pasó la pandemia. Cuando fue la pandemia, ese cambio del contexto, ¿sí? Afectaron a todas las empresas desde el punto de vista económico. Entonces no fue un hecho con tercero, tampoco fue un hecho interno, sino que cambió el contexto, en ese caso a nivel mundial, ¿sí? Que generó una modificación en la empresa. ¿Referido a qué? Si estamos hablando de estas tres situaciones, ¿sí? Dentro de un proceso contable, obviamente, ¿sí? ¿Referido a qué? Y tienen que ser referidos, ¿sí? Al patrimonio. Esto surge de la definición de contabilidad que vimos en la clase pasada, del patrimonio del ente. O sea, tiene que haber una relación, esas operaciones y esos hechos económicos, esos hechos internos y esos cambios de contexto, con lo que va a repercutir en el patrimonio del ente que estamos analizando, del ente contable que estamos analizando, ¿sí? Tanto su composición como su evolución, o sea, qué es lo que pasó. También, esos hechos económicos, ¿sí? Ya sea con tercero o los internos, o aquellos hechos económicos que vengan del cambio del contexto, ¿sí? Pueden afectar en bienes de tercero que lo tengamos nosotros como tenencia, que es lo que hablamos la semana pasada. Y cualquier otra contingencia, ¿sí? Cualquier otra contingencia, habiendo definido como contingencia algo que puede llegar a suceder o no. ¿Se acuerda cuando vimos pasivo? Cuando vimos pasivo dijimos que había deuda cierta y contingente. Y dentro de la contingencia hablamos de aquellos hechos futuros con alta probabilidad que ocurra, ¿sí? Pero con alta probabilidad que ocurra. De ahí puede haber o puede suceder que esa contingencia suceda o no. Bueno, siempre acá vamos a ver todo lo referido a la primera etapa, es decir, a la entrada del proceso, que es la captura de datos. Como vimos recién, decíamos, ¿qué debemos procesar? La palabra era ¿qué debemos procesar? Y referido a qué. Obviamente siempre nos referimos a operación y hecho económico, ¿sí? Que una organización, un ente contable, repercuta desde el punto de vista en el patrimonio de la empresa, tanto en su composición y su evolución. Eso, ¿sí? Tiene que estar respaldado por un medio impreso. Es cierto que hoy por hoy, ¿sí? Con el avance de la tecnología, sobre todo la tecnología informática, esos soportes impresos fueron reemplazados por soportes digitales, ¿sí? Es decir, en vez de imprimir la factura o un recibo, hasta un cheque, hoy los cheques, ¿sí? Todavía hay cheques físicos, pero se está reemplazando el cheque físico por los cheques electrónicos, los famosos de cheque. Todo eso, ¿sí? Antes se hacía o se respaldaba, era captura de datos y se hacía por medio impreso. O sea, el soporte era una hoja donde estaba impresa y respaldaba la operación y ese hecho económico. Ahora, ese soporte impreso se está resguardando, se lo está cambiando por soportes digitales. Ya sea que sea impreso o que sea digital, ¿sí? El soporte tiene dos nombres, formularios y documento específico. Vuelvo a decir, no sé si van captando la idea, estamos analizando la primera entrada del proceso contable, es decir, qué tenemos que procesar en la segunda etapa. Para eso tenemos que identificar todas aquellas operaciones y hechos económicos que repercuta en el patrimonio de la empresa. Ahora, esos hechos económicos, ¿sí? Y operaciones tienen que estar respaldadas por un soporte. El soporte puede ser impreso o digital. Y dentro de la clasificación de soporte encontramos formularios y documentos específicos. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. profe.
La diferencia entre el formulario y la documentación específica, empecemos por la similitud. La similitud que ambos, ¿sí?, pueden ser soporte escrito o digital. Si bien la definición ahí dice escrito, también, como dije recién, sí, obviamente son digitales, o sea, puede ser un soporte impreso o un soporte digital. Ambos van a respaldar hechos económicos, ¿sí?, o operación económica que repercuten en el patrimonio de la empresa y por lo tanto son entrada al proceso contable. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En que uno, ¿sí?, esos hechos económicos, operaciones, en el caso de los formularios, se refiere a operaciones que son o que se dan en forma repetitiva y frecuentes. Por ejemplo, la factura. Es decir, todas las ventas que nosotros hagamos, ya hay un formulario. A eso le vamos a llamar un formulario. Porque lo tratamos de estandarizar, de hacerlo de la misma manera, ¿sí? Sabemos que va el dato del comprador, el dato del vendedor, el domicilio, el quit. Es decir, que lo tenemos estandarizado. Lo único que cambia es el concepto de lo que estamos vendiendo. Pero todos los otros datos, ¿sí?, lo podemos ya tener estandarizado. En cambio, una documentación específica está respaldando hechos económicos que son, ¿sí?, en forma específica y determinada de una operación. Por ejemplo, el contrato de locación, el contrato de un inmueble, o el contrato de un mueble también puede ser, ¿sí?, de un rodado, de un bien registrable. En ese caso, ¿sí?, no lo podemos estandarizar. Entonces, tiene que ser un contrato específico entre las dos partes. Entonces, esa es la diferencia entre el formulario y documentación específica. Por ahí, generalmente nos encontramos más con formulario, que puede ser tanto impreso o digital, ¿sí?, donde la característica que tienen los formularios es donde están respaldando operación y hecho donde generalmente se repite, ¿sí?, en forma frecuente. Por lo tanto, tratamos de estandarizar el modelo del formulario, como son la factura, como ser el recibo, ¿sí?, como ser un pagaré, como ser el cheque. Entonces, están estandarizado el formato y los datos que tienen que tener. En cambio, por ahí el contrato de un alquiler es una documentación específica o cualquier otro contrato, ¿sí?, que sean operaciones o hecho económico en forma única, que no se repita. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Dentro de la clasificación que podemos tener del origen de estos documentos, tenemos aquello que puede ser emitido por el ente. Si es emitido por el ente, puede tener un uso interno o un uso externo. Es decir, que el que lo recibe puede ser una tercera persona, alguien externo de la empresa. Y aquello que es emitido por tercero. Estamos hablando de ya sea el formulario o el documento específico. Es decir, estamos clasificando acá quién lo emite. ¿Lo emite el propio ente o lo emite un tercero? Si la emisión es del propio ente, ese documento, ¿sí?, ya sea ese formulario o esa documentación específica, puede ser de uso interno o lo puede usar un tercero. Por su efecto contable, alguno de ellos, ¿sí?, puede, si es que repercute en el patrimonio de una empresa, es registrable como la factura, ¿sí? Estoy haciendo una venta, por lo tanto, ese comprobante, ¿sí?, ese formulario es registrable, o puede ser que no tenga efecto contable, por lo tanto no es registrable, como por ejemplo un presupuesto. Si yo voy, ¿sí?, a un negocio, a una ferretería, a una librería, y le pido un presupuesto, yo lo que estoy pidiendo es una cotización de los insumos que estoy por comprar, pero esa es una cotización, no estoy comprando todavía, por lo tanto, no me está cambiando el patrimonio de la empresa, no estoy haciendo adquisiciones de insumos, por lo tanto, no genera un cambio en el patrimonio de la empresa. En conclusión, es una operación, un hecho económico que no se registra. ¿Está respaldado por un comprobante? Sí, por un presupuesto. ¿Genera una registración contable? No. ¿Por qué? Porque no repercute en el patrimonio de la empresa o del ente contable.
¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, acá un poco volvemos a la clasificación. Decimos que es externo cuando el que emite el comprobante, ¿sí?, es ajeno a la organización. Por ejemplo, una factura de compra que hayamos realizado a un proveedor. Y es interno cuando ese documento, ese comprobante, es emitido por el propio ente. Y a su vez, ¿sí?, puede tener dos destinatarios que dijimos recién. Si es de uso interno, va a ser destinado a respaldar hechos y operaciones que suceden dentro de la empresa. El ejemplo que di recién, la salida de materia prima que se incorpora a un proceso productivo. O el destinatario puede ser externo, como por ejemplo cuando vendemos mercadería a nuestro cliente. Ahí estamos emitiendo una factura de venta, por lo tanto esa factura de venta, ¿sí?, trasciende a la empresa y se la lleva un tercero, que en este caso es un cliente. Vamos a la definición del comprobante. Formulario, decíamos que era o respaldaba hechos económicos y operaciones económicas que se dan en forma repetitiva y frecuente. Por lo tanto, ¿qué hace la empresa? Lo trata de estandarizar, ¿sí? En cambio, un comprobante, ¿sí?, el comprobante ya es un instrumento que está respaldando un acto, un hecho económico que puede o no generar una registración contable. ¿Por qué puede o no generar? Recién lo dije. El presupuesto es un ejemplo concreto donde está respaldando una operación entre dos personas, donde una fue a pedir una cotización de los insumos que va a comprar, pero que en definitiva todavía no lo está comprando, por lo cual no está modificando para ninguna de las dos personas el patrimonio. En ese caso, ese hecho, esa operación no es registrable. Entonces, no todos los comprobantes, para que quede claro, puede generar una registración contable. ¿Cuáles son las funciones de los comprobantes? Tenemos 4. La primera es contable. Sirve como respaldo para registrar las operaciones que repercuten en el patrimonio de la empresa. Estamos hablando de aquellos comprobantes, ¿sí?, que en este caso sí se deban registrar. La otra es la jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque entre las partes se establecen los derechos y obligaciones. Todo comprobante genera derecho y obligación entre las partes, entre la parte deudora y la parte acreedora. De contralor, ¿qué significa esto de contralor? De contralor que sirve para la empresa verificar, ¿sí?, y controlar si esas registraciones y esas operaciones están reflejando la operación o el hecho económico que lo generaron. Y por último, desde el punto de vista impositivo, estos comprobantes son respaldo para la liquidación de los distintos impuestos que la empresa o el ente contable deba tributar, ya sea al Estado nacional, al Estado provincial o al Estado municipal, ¿sí? También sirve como respaldo para poder llevar adelante la liquidación de los distintos impuestos y tasas que deba tributar el ente contable. ¿Preguntas? Profe, ¿puedo repetir lo de ¿Puede impositivo, por repetir favor? la La impositivo, ¿sí?, todo ente contable debe de alguna manera liquidar algún impuesto, ¿sí?, pagar algún impuesto. Sobre todo las empresas que su finalidad es generar una riqueza. Esas empresas, ¿sí?, como su finalidad es generar una riqueza, deben pagar distintos impuestos. Para poder liquidar, para poder tributar, hay que hacer una liquidación de sus impuestos. Para llevar adelante el cálculo, cuando yo digo liquidación es el cálculo del impuesto, a través de estos comprobantes me van a servir como respaldo para la determinación de los impuestos que deba pagar la empresa, tanto a nivel nacional, al Estado provincial y al Estado municipal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, ¿puede volver a explicar un poquito la 3 de Contralor? De Contralor, a ver, acuérdate que una vez que vos hagas la registración contable, vos podés, ¿sí?,
controlar, te sirve como controlar. A ver, a vos te llega a suponerte una factura, vamos al ejemplo concreto. Te llega una factura por compra de mercadería. Compraste 10 lapiceras rojas, 10 lapiceras negras y 20 borradores. Ese comprobante, esa factura de compra, ¿por qué te sirve de contralor? Porque si vos querés verificar, ¿sí? Luego querés ir y ver si realmente se compró lo que dice, tenés que ir a verificar, ¿sí? Los elementos de útiles que compraste. Entonces vos decís, bueno, a ver, la factura dice esto. Entonces vos vas y verificás que se haya comprado eso. Eso se refiere de contralor. Controlar, ¿sí? Controla lo que el comprobante me está respaldando. Si el comprobante me está respaldando que compré estos 3 elementos, lapicera azul, roja y borradores, entonces con el comprobante voy y verifico. ¿Sí? De repente me dice, a ver, la factura me dice que se cargó tanto de combustible. Voy a controlar, me sirve porque la factura me está dando un elemento. Me está dando un elemento de la cantidad de combustible que se cargó. Y el vehículo tiene, a ver, si yo sé cuánto consume un vehículo, entonces yo decir, bueno, a ver, ¿qué hacen las empresas cuando van a cargar combustible? Cuando van a cargar combustible, antes de mandar el vehículo a cargar, se fija la cantidad de kilometraje que tiene. ¿Sí? Entonces dice, bueno, este vehículo, esta camioneta tiene 10.000 kilómetros. Le voy a cargar el tanque lleno. ¿Cuánto litro entra? 50 litros. ¿Cuántos kilómetros hace con los 50 litros? No, con 50 litros hace en total, por decir, 1.000 kilómetros. Por decir algo. Entonces, ¿cuándo me tienen que volver a pedir en nafta? Cuando lleguemos a los 11.000 kilómetros. Entonces, a ver, cuando tenga que reponer el combustible, yo me voy a fijar en el comprobante anterior si cargaron los 50 litros. Entonces me sube también como contralor, ¿sí? Porque me sirve como respaldo y poder controlar lo que estoy comprando. A eso se refiere. Cumple esa función. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Los documentos comerciales son aquella constancia, si bien ahí dice constancia escrita, obviamente que muchas de ellas pasaron a ser digital. Obviamente que pueden ser escrita impresa o escrita digital, ¿sí? Utilizada en lo que hace al comercio, a la práctica mercantil, ya sea que tanto por el uso frecuente, se han creado y las distintas leyes la han reglamentado, como sea la factura, el pagaré, el cheque, estableciendo entre las dos partes que intervienen, ¿sí? Las obligaciones y los derechos que hay entre ambas. Acá para aclarar un poco, esto tiene que quedar muy claro. Todos los documentos comerciales son comprobantes, ¿sí? Pero hay comprobantes que no son documentos comerciales. Por ejemplo, la factura es un comprobante y es un documento comercial. El pagaré es un documento comercial, por lo tanto es un comprobante. El contrato de alquiler es un comprobante, pero no es un documento comercial. Es un contrato donde se establecen las relaciones, los derechos y obligaciones entre las partes por el uso de un inmueble, pero no es un documento comercial. ¿Sí? Es decir, que hay distintos comprobantes que me pueden respaldar, ¿sí? Por eso la definición, si volvemos a la definición de comprobante, es mucho más amplia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los documentos comerciales sí son comprobantes, pero no todos los comprobantes son documentos comerciales, porque nos podemos encontrar con algún comprobante específico, como dijimos recién, que no necesariamente pueda llegar a ser un comprobante comercial. ¿Quedó claro la diferencia entre uno y otro? Ya vamos a ir viendo ejemplos de documentos comerciales. Documentos comerciales son todos comprobantes. ¿Por qué? Porque me pueden respaldar una operación, un hecho económico que puede o no generar una requitación contable. Pero no todos los comprobantes son documentos comerciales, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la definición. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, empecemos a ver algún ejemplo de documento. Tenemos la orden de compra. ¿Qué puede ser una orden de compra?
¿Y quién la emite la orden de compra? O una orden de servicio. ¿El cliente? ¿Cómo? ¿El cliente? La persona que presta el servicio, en este caso. ¿Se puede decir? No. Podrían ser los vendedores. A ver, la orden de compras, ¿sí?, le emite, en este caso, quien necesita, ¿sí?, quien necesita comprar o necesita un servicio de un tercero. En esa orden de compra, ¿sí?, en esa orden de compra, se va a detallar lo que la persona o lo que el ente contable está necesitando comprar a ese tercero o el servicio que está necesitando de ese tercero. Por lo tanto, el que lo emite es la persona que está necesitando comprar, ¿sí?, el comprador al vendedor. Obviamente que ante esa situación, ¿sí?, todavía lo que estamos haciendo nosotros es solicitando, ¿sí?, una cierta cantidad de bienes o la necesidad de un servicio. Puede ser también una orden de servicio. Pero todavía no hay derecho y obligación entre la parte. Porque, a ver, si yo soy el que va a comprar y emite una orden de compra y se la emito a un tercero, no porque yo la emita la orden de compra, ese tercero tiene la obligación de venderme en las condiciones que nosotros establezcamos. ¿Sí? Obviamente que en ese sentido el vendedor debería aceptar y sobre todo ver si lo puede vender, si tiene disponibilidad, ¿sí? Por lo tanto, bajo esta definición, la orden de compra no tiene efecto jurídico entre las partes. ¿Qué significa que no tiene efecto jurídico entre las partes? Que no genera obligación y derecho entre las partes. Es una cuestión obvia, porque si no, imagínense, nadie me quisiera aceptar una orden de compra, porque se sentiría obligado a vender lo que estoy solicitando en esa orden de compra. El vendedor puede responder a la solicitud de esa orden de compra, diciendo que está de acuerdo y que lo puede proveer, o directamente que no puede dar adelante curso a esa orden de compra. Por lo tanto, si no hay efecto jurídico entre las partes, tampoco genera ningún efecto contable. Es decir, que este comprobante, esta orden de compra, que está respaldando un hecho, una operación económica, entre las partes, no repercute en el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, si no repercute en el patrimonio de la empresa, tanto ni del comprador ni del vendedor, no genera ninguna registración contable. ¿Cuál es la información mínima que tiene que tener una orden de compra? La numeración, que tiene que ser correlativa, la identificación del emisor y receptor, en este caso comprador. ¿Quién emite? La emite el comprador, ¿sí? La emite el comprador. ¿A quién? Hacia el vendedor, para ver si tiene lo que le estamos solicitando. La fecha de emisión, ¿sí? Es decir, la fecha de emisión. Obviamente que el emisor, la identificación del emisor ya viene preimpresa. Lo que se debe llenar es la identificación del receptor de este comprobante. Acá ponemos el detalle, qué es lo que queremos comprar, el campo principal, vamos a poner qué es lo que estamos necesitando, ¿sí? Estamos necesitando 10 lapiceras rojas, 10 lapiceras azul, borradores, etc. ¿Cuál es el precio unitario que estaríamos dispuestos a pagar? ¿Sí? Obviamente que hay todo un estudio de mercado, donde uno más o menos ya sabe cuál es el precio, y ahí el vendedor verá si acepta o no acepta, la condición de pago, y el original queda para el receptor, que en este caso sería para el vendedor, y el duplicado queda para el emisor. ¿Sí? Esta es la información que debe tener una orden de compra. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos con otro comprobante, remito. ¿Qué es un remito? El remito es el comprobante por el cual se acompaña o acompaña, ¿sí?, el traslado cuando nosotros enviamos una mercadería, cuando vendemos una mercadería
a nuestro cliente. Por lo tanto, estoy haciendo la entrega de una mercadería y ese cliente, al recepcionar la mercadería que va con este comprobante, que es el remito, el cliente tiene la oportunidad, al recibir la mercadería en este documento, hacer todas las observaciones, ¿sí? O no, si la mercadería que le estamos enviando es la que figura en el remito y en las condiciones pactadas, el comprador, el cliente, va a dar el OK, va a firmar aceptando la mercadería que está recibiendo, y este comprobante nos sirve como, ¿sí? Este comprobante nos sirve como respaldo de que la mercadería ha sido entregada y ha sido recepcionada por nuestro cliente. Obviamente que, si estamos definiendo de esta manera, ¿tiene efecto jurídico? Sí. ¿Por qué tiene efecto jurídico? Porque el comprobante me sirve como respaldo de la mercadería o del bien que estamos entregando y donde nuestro cliente, ¿sí?, ha aceptado, ha recepcionado y por lo tanto con su firma nos da el OK de la recepción de esa mercadería. Ahora, ¿tiene efecto contable? No. ¿Por qué? Como dice ahí, este documento no es válido como factura, ¿sí? Generalmente los remitos, ¿qué es lo que no tienen? No está valorizado, no tiene cuánto nos cuesta la mercadería. Esta información no la tenemos. Entonces, si no tenemos la información, ¿sí?, de lo que, del valor de la mercadería que estamos entregando, no podemos registrar, ni siquiera para el vendedor, ni siquiera para el comprador, ¿sí? ¿Cuáles son las informaciones necesarias que debe tener? Numeración del remito, fecha del remito, identificación del emisor, identificación del destinatario, si quién es quien realiza el transporte, que puede ser la misma empresa o un tercero, y lo que estamos enviando. ¿Qué es lo que estamos enviando? ¿Sí? También muchas veces pone las condiciones de pago. En este caso, el original queda para el emisor y el duplicado queda para el receptor. El original firmado por el receptor vuelve a la empresa y es un comprobante de respaldo de que la mercadería ha sido entregada a nuestro cliente. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Profe, La factura. La factura es el comprobante por el cual respalda la operación de compra y venta de un bien o de un servicio, la prestación de un servicio. A diferencia con el remito, en este caso, ¿sí?, acá sí estamos describiendo lo que estamos entregando, tenemos el precio unitario de cada producto y el precio total. Y acá tenemos el precio total de la factura. Es decir, que en este caso sí tenemos toda la información necesaria para poder llevar adelante la registración contable. Sí tiene efecto jurídico entre las dos partes y por lo tanto también tiene un efecto contable, ¿sí? ¿Qué significa? Que a través de este comprobante que se llama factura, sí genera registración contable tanto para el emisor como para el receptor. ¿Quién emite la factura? El que emite la factura es el vendedor. Quien recepciona la factura es el comprador. Acá van los datos del emisor, ¿sí?, la correlatividad de la factura, la fecha de la factura, y acá tenemos la descripción de lo que estamos vendiendo. También se pone las condiciones de pago, que la tenemos acá, el domicilio, o sea, toda la información necesaria que necesitamos identificar dentro de la factura. El original queda para el receptor y el duplicado queda para el emisor. Muy importante es el concepto de original y duplicado. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando ustedes vean el práctico 4, creo que es, ahí ustedes tienen en la redacción de cada uno de los ejercicios, dice, se realizó duplicado de factura, o se recibe original, o se emite original factura. Entonces, el hecho que diga la redacción original factura, duplicado factura, me está indicando que es una venta o una compra. Entonces, usted tiene que identificar si es un original, si la empresa tiene el original y una factura, significa que es una compra. Ahora, si la empresa tiene un duplicado, una factura, significa que es una venta. Entonces, por eso es muy importante saber
¿sí? Del punto de vista del ente contable, si el documento que le queda es un original o un duplicado, y qué tipo de comprobante es, ¿sí? Para saber si en ese caso es una compra o es una venta. Si yo tengo una factura y me dice factura duplicado, es una venta. Si me dice factura original, es una compra. Si ya no le vamos a decir se compró, no, ya no va a aparecer el verbo comprar o vender, sino que usted va a tener que, en función al documento y en función si es original o duplicado, saber si es una compra o una venta para ver qué tipo de registración contable deben realizar. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿me puede repetir por favor la definición de factura? Como le dijo. No llegué a prestar atención. La factura es un comprobante, ¿sí? Emitido, la emisión es realizada por el vendedor, donde está respaldando una operación de compra y venta, ya sea de un bien o de un servicio, donde se establecen lo que se está vendiendo, el precio unitario, el precio total y las condiciones pactadas para pagar esa factura, que puede ser de contado o en cuenta corriente. ¿Sí? Listo, profe, gracias. No. Nota de crédito. Nota de crédito también es un documento comercial. Pero la nota de crédito, ¿qué es? La nota de crédito es un comprobante donde, ¿sí? Donde para la persona que lo va a recibir, para la persona que lo recibe, es un descargo, es una disminución, ¿sí? De esa deuda que tiene con el tercero, con el emisor del comprobante. Se puede emitir nota de crédito por distintos motivos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el concepto. La nota de crédito es un descargo, ¿sí? ¿Para quién? Para la persona que está recibiendo esa nota de crédito. Es decir, por ejemplo, si yo hago una nota de crédito reconociendo, ¿sí? Una devolución, a ver, yo emito una nota de crédito, la empresa emite una nota de crédito a un cliente, para el cliente es un descargo. ¿Por qué? Porque estoy emitiendo una nota de crédito por devolución de mercadería que me está haciendo el cliente. O sea, el cliente me devuelve mercadería y yo, para reflejar esa devolución de mercadería, le tengo que emitir una nota de crédito. O también le puedo emitir una nota de crédito por una bonificación, o también le puedo emitir una nota de crédito por un descuento que hago al cliente. Todos estos conceptos, bonificación, descuentos o devoluciones que le estoy haciendo al cliente, le genera al cliente, ¿sí? Una disminución de su deuda. Por lo tanto, a la empresa le está generando una disminución de ese derecho a cobrar. Entonces, esa nota de crédito que es emitida por el ente contable, por la empresa, y es recepcionada por el cliente, por este tercero, para este tercero que recepciona esta nota de crédito, es un descargo, es una disminución de esa obligación que tiene con la empresa quien emitió la nota de crédito. ¿Sí? Por lo tanto, si analizamos ese punto de vista, decimos que la nota de crédito genera efectos jurídicos de la parte, sí. ¿Por qué? Porque entre el deudor y el acreedor está generando una disminución de ese derecho y de esa obligación de ambas partes. Por lo tanto, si vemos que me está diciendo algo del punto de vista jurídico, que hay una disminución del derecho y una disminución de la obligación entre la parte, me va a generar efecto contable. Si me genera efecto contable, la nota de crédito es un comprobante que genera, ¿sí? Un respaldo, una registración contable. ¿Quién lo emite? El original queda para el receptor, en este caso para el cliente, ¿sí? Y el duplicado queda para el emisor, en este caso para el ente contable, ¿sí? Es decir, que si nosotros decimos nota de crédito original, significa que nuestro proveedor nos está haciendo una nota de crédito para la empresa. Nota de crédito original significa que la empresa está recibiendo una nota de crédito. Entonces, ¿quién la está emitiendo? El proveedor. Si nosotros decimos nota de crédito duplicado, significa que nosotros la estamos emitiendo. ¿A quién se la estamos entregando? A nuestro cliente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ver
si es una nota de crédito emitida a nuestro cliente, para nuestro cliente es un descargo, para nosotros es una disminución de nuestro derecho a cobrar, o sea, disminuyen los derechos a cobrar. Ahora, si es una nota de crédito que es emitida por nuestro proveedor, en este caso para la empresa es un descargo. En ese caso sería una disminución de la deuda que tenemos con nuestros proveedores. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La nota de crédito bancaria funciona, conceptualmente es lo mismo que la nota de crédito que acabamos de ver. Pero la nota de crédito bancaria respalda los depósitos que hace la empresa en una institución bancaria. Es decir, lo que estamos dejando en un banco, que es nuestro, en una institución bancaria. ¿Qué se puede depositar? Se puede depositar el dinero en efectivo, como también se puede depositar, ¿sí?, cheques de tercero. Es decir, nosotros dejamos esos cheques de tercero y el banco se encarga de cobrarlo. ¿Sí? Entonces, la nota de crédito bancaria, también llamada boleta de depósito, me genera, ¿sí?, efecto jurídico entre la parte y también un respaldo de una operación y un hecho económico que está repercutiendo en el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, también genera un efecto contable. También tenemos nota de crédito por cajero automático. Esta nota de crédito que vimos recién, generalmente, obviamente que va desapareciendo también, es la boleta de depósito que recibimos cuando depositamos en el banco, en el cajero humano, ¿sí? Cuando vamos y nos atiende una persona y el depósito lo hacemos físicamente en la caja del banco. En cambio, también podemos recibir nota de crédito cuando depositamos en los cajeros automáticos, ¿sí? Por ejemplo, esta sería una boleta de un depósito de un cajero automático. Hoy por hoy podemos depositar efectivo, ya sea en sobrecerrado, o tenemos aquella máquina donde nosotros le ponemos billete por billete y te lo va tomando, o también podemos depositar cheques de tercero. ¿Genera efecto jurídico entre la parte? Sí. En este caso, entre la entidad financiera y el depositante, y obviamente genera una requitación contable porque ese hecho, esa operación económica, repercute en el patrimonio de la empresa. ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta, No, chicos? profe. No. ¿No? El pagaré. ¿Alguien sabe quién me puede definir qué es un pagaré? Es una obligación. O Sí. también puede ser un derecho que nosotros tenemos hacia un tercero. También. ¿Cómo más? ¿Cómo nace ese pagaré? ¿Cómo de la definición surge? ¿Cómo sería? Y es un documento que indica que tal persona le va a pagar a tal persona tal día, tal fecha en función de X servicio, creo. Bien, a ver, no está mal la definición, ¿sí? El pagaré es una promesa escrita, pura, simple, incondicional, ¿sí?, donde el emisor, el suscriptor, se compromete o se obliga a pagar a un tercero a una fecha determinada, en un lugar determinado, un importe determinado. ¿Sí? Eso es un pagaré. ¿Sí? Vuelvo a decir, el pagaré es una promesa pura, simple e incondicional, donde se obliga, donde el suscriptor, el librador de ese pagaré, se obliga a pagar a un tercero un importe determinado, un monto determinado, en un lugar determinado y una fecha determinada. El pagaré, ¿sí?, se emite en un solo comprobante, no hay original duplicado. ¿Quién se lo lleva el original? Obviamente, el original se queda el acreedor, donde respalda la promesa que hizo el deudor, ¿sí? El deudor es el que se está comprometiendo a pagar esa suma determinada en un momento determinado, en una fecha determinada.
Por lo tanto, ¿hay efectos jurídicos entre las partes? Sí, porque hay un derecho y una obligación, como bien me dijeron ustedes recién, ¿sí? La obligación de uno de pagar y el derecho que tiene uno, el derecho el que tiene el pagaré, de cobrar esa promesa pura e incondicional donde se comprometió a una fecha determinada a pagar ese importe, ese dinero. ¿Tiene efecto contable? Sí. Obviamente genera una requitación contable entre la parte. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Qué es una orden de pago? La orden de pago es un comprobante donde respalda, ¿sí? Donde en este caso el emisor respalda la operación donde está pagando, está cancelando, hace un pago parcial de algo que estaba adeudando. ¿Quién lo emite? En este caso es el proveedor que está emitiendo, ¿sí? Por un pago parcial o la cancelación de una deuda que tenía con ese tercero, donde indica qué es lo que está pagando, qué es lo que está cancelando, qué factura está cancelando y cómo está pagando, en efectivo, con cheque propio, con cheque de tercero. Por lo tanto, ¿quién es el emisor? El emisor en este caso es quien está ejecutando el pago, quien está realizando el pago. ¿Quién es el receptor? El que está recibiendo el efectivo o esos cheques de tercero, donde está recibiendo en concepto de que en cancelación de la factura que le están pagando. ¿Sí? Por lo tanto, ¿tiene efecto jurídico entre las partes? Sí, porque me está indicando qué estoy cancelando, ¿sí? Y qué estoy recibiendo para cancelar lo mismo. ¿Tiene efecto contable entre las partes? Sí, tiene efecto, porque me está respaldando un pago, una operación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Puede repetir, por profe. favor, la definición de orden de pago? La definición de orden de pago, ¿sí? Es un documento donde me respalda lo que estoy pagando, ¿sí? Ya sea en forma parcial o total, y con qué lo estoy pagando. O sea, el concepto de que, a ver, ¿qué factura estoy cancelando? Y en concepto de qué, cómo lo estoy pagando. ¿Con qué? Con efectivo, con cheque propio, con cheque tercero. Ese es, o sea, yo quiero que entiendan, porque entendiendo qué es un orden de pago, la definición sale sola, ¿sí? Pero primero tengo que identificar quién lo emite y por qué lo está emitiendo. ¿Quién lo emite? Emite la persona que está realizando el pago, ¿sí? ¿Para qué emite? Y para respaldar la operación. Y ese respaldo de operación, ¿qué está respaldando? Lo que estoy cancelando o lo que estoy pagando, el concepto, algo estoy pagando, porque estaba debiendo. Entonces, estoy haciendo un pago parcial de una factura o estoy cancelando la factura. ¿Cómo la estoy pagando? La estoy pagando con efectivo, con cheque de tercero o cheque propio. Entendiendo esto, después la definición sale solo, chicos. No es cuestión de estudiársela de memoria porque después me falta algo, porque no entendí cuál es la función del comprobante, que es lo más importante. ¿Sí? ¿Quedó Sí, claro? profe, gracias. Sí, Recibo. profe. Así como hay una persona que emite una orden de pago, ¿sí? En este caso la empresa emite una orden de pago, cuando yo voy a entregar ese efectivo y ese cheque, o esos cheques, si hemos cancelado con esos cheques, la otra parte, ¿sí? ¿Qué tiene que emitir? Tiene que emitir un recibo, ¿sí? Para cerrar el circuito, o sea, entre las dos partes en forma simultánea, una parte va a emitir una orden de pago y la otra parte va a emitir el recibo. Donde, ¿sí? ¿Qué me va a reflejar? El recibo, ¿qué me va a decir? El recibo me va a decir, si recibo de tal persona, de tal empresa, la X cantidad de suma, ¿sí? Me va a indicar qué es lo que recibo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Si es efectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Es efectivo, es cheque, y ¿a qué lo aplico vendría a ser? Y acá voy a indicar las facturas, ¿sí? La factura, el importe. Es decir que
¿Cómo se cierra el circuito? Hay una persona que va a emitir, ¿sí? En este caso, el deudor emite la orden de pago. El deudor emite la orden de pago donde está indicando qué es lo que está pagando, ¿sí? Y cómo lo está pagando. Y por el otro lado, el acreedor va a emitir este recibo donde está indicando qué es lo que está recibiendo como pago y a qué corresponde su pago, a qué factura corresponde. Entonces, en forma simultánea, tanto el acreedor como el deudor tienen que emitir el recibo y la orden de pago. De esa manera, ¿sí? Queda cerrado el circuito y para cada uno de ellos le va a quedar una copia, el original y el duplicado. Por lo tanto, ¿el recibo tiene efecto jurídico? Sí. ¿Tiene efecto contable? También. ¿Sí? Obviamente, a ver, no es que los dos documentos van a generar dos registraciones contables. No, no, no. Los dos documentos, en definitiva, están respaldando la misma operación contable. Pero de esa manera, ¿sí? De esa manera tenemos los dos documentos que están respaldando la misma operación. Y nos quedamos tranquilos porque dijimos que el documento comercial tiene que servir como respaldo jurídico. Entonces yo el deudor emite la orden de pago y el acreedor emite el recibo. Entonces cada una de las empresas, tanto el deudor o el acreedor, va a tener, en el caso del deudor, va a tener el duplicado de la orden de pago y el original del recibo. Y para el acreedor va a tener el original de la orden de pago y el duplicado del recibo. Pero en definitiva, el recibo y la orden de pago en forma conjunta están respaldando el mismo hecho económico. No es que estén respaldando dos hechos económicos distintos. ¿Quedó claro, chicos? O sea que respaldan una compra o una venta, digamos. No, no es una compra, una venta. No me entendiste nada, entonces. ¿Qué es lo que me respalda una compra, una venta? ¿Qué comprobante me respalda la compra y la venta? La factura. La factura. Esto me está respaldando, ¿sí? El recibo y la orden de pago me está respaldando ¿qué cosa? Un pago y una cobranza, que son distintos. Para que haya un pago, haya una cobranza, previamente tiene que haber habido una venta o una compra. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias por la aclaración. Bien. Vamos al cheque. La clase pasada dijimos, bueno, que teníamos dos tipos de cheques. Cheque común y cheque diferido. La definición de cheque es, un cheque es una orden de pago pura y simple, donde el librador, ¿quién es el librador? El que firma el cheque, tiene fondos suficientes o autorización para girar en descubierto. ¿Qué significa esto? O autorización para girar en descubierto. Que el banco le prestó plata. ¿Sí? Que el banco le prestó plata. Entonces, una orden pura y simple, una orden de pago pura y simple, donde el librador tiene fondos suficientes o autorización para girar en este banco para que un tercero, ¿sí? Para que un tercero, yo borré el nombre, pueda cobrar ese cheque. En este caso, los cheques comunes tienen una sola fecha, que es la fecha de emisión, y que a partir de esa fecha lo puede cobrar, ¿sí? Ese sería el cheque común. Se emite, no hay original duplicado, es uno solo, y con ese cheque vamos al banco y podemos cobrar o pedir al banco que nos pague, siempre y cuando, vuelvo a decir, el titular de la cuenta tenga los fondos suficientes o autorización para girar en descubierto, es decir, que tenga un crédito. Esos son todos los requisitos. Obviamente que hay efecto jurídico entre la parte y también genera una registración contable. El cheque diferido, la diferencia entre el cheque común y el cheque diferido, lo vimos la vez pasada en clase, es que el cheque diferido tiene dos fechas. La fecha de emisión, ¿sí? La fecha de emisión y la fecha de pago.
Es decir que yo no puedo cobrar el cheque hasta no llegar a la fecha de pago. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo acá, en la fecha de pago, pongo, páguese el 20 de mayo del 2022. Y la fecha de emisión hoy es 4 de mayo del 2022. Acá ponemos 8.000 pesos. Páguese a Marcelo Burgo. Hay que poner el nombre completo, obviamente. La cantidad 8.000. Y acá la firma. Este cheque, ¿sí? Si yo lo estoy recibiendo, recién cuándo lo voy a poder cobrar, en esta fecha, el 20 de mayo. Si yo lo quiero presentar antes, no me lo van a pagar. Cuando Recién- se cumpla la fecha de pago. Exactamente, el 20 de mayo. Recién ahí lo puedo cobrar. Esa es la característica del cheque de pago diferido. En definitiva, el cheque de pago diferido también es usado como un medio de crédito. ¿Sí? Porque puedo utilizarlo como una manera de financiar mis compras o mis servicios que estoy comprando. Los requisitos de los cheques diferidos son los mismos de cheque común, la única diferencia es que se incorpora una fecha más, que la fecha de cobro. ¿Tiene efecto jurídico de la parte? Sí. Y obviamente genera una registración contable porque repercute en el patrimonio de la empresa. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta, chicos? Ninguna. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Sí? ¿Pregunta ninguna? No, profe. Bien. No, profe. Bueno. Hasta acá estaríamos llegando. Si Dios quiere, el miércoles que viene estaría dando la clase presencial, en principio. Si no, cualquier cosa, estoy avisándole, ¿sí? Si voy el miércoles que viene o la damos en forma virtual. Yo le estoy avisando. En principio, estaría dando la clase en forma presencial. ¿Sí? Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Profe, gracias. Chao, profe. De nada, chao, hasta luego.